study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hoy vamos a romper una idea que ha confundido a muchos creyentes durante años. Algunos piensan que el dinero es algo negativo, que buscar estabilidad económica es poco espiritual, pero la Escritura no enseña eso. Lo que advierte es el amor al dinero, no el dinero en sí. La Biblia sí habla del dinero, y mucho más de lo que la mayoría imagina. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 explica que la raíz de muchos males es el amor al dinero, no el dinero. Es decir, el problema no es tenerlo, es convertirlo en tu seguridad. Y justamente por esa confusión, hay personas de fe que aman a Dios sinceramente, oran, confían, pero viven bajo presión económica constante. No porque Dios no quiera bendecirlos, sino porque nunca les explicaron correctamente cómo funciona su promesa en esta área. Hay momentos en la vida en los que uno siente que todo alcanza apenas para sobrevivir. Pagas una cosa y se descuadra otra. Llega una factura inesperada. Se rompe algo en casa. Surge un gasto médico. Y pareciera que el dinero se evapora antes de que puedas respirar tranquilo. Muchos viven así durante años, y lo más duro no es solo la falta de recursos, sino la sensación silenciosa de que por más esfuerzo que hagas, nunca es suficiente. Hoy vamos a hablar de una promesa bíblica muy clara para salir de ese ciclo, una promesa abierta para todos, pero que muy pocos aplican correctamente. Tal vez has orado, has trabajado duro, has sido responsable, pero aún así sientes que la escasez siempre vuelve, como si fuera un ciclo. Avanzas un poco y retrocedes 2 pasos, y en medio de eso nace una pregunta silenciosa. ¿Será que Dios realmente quiere bendecirme también en lo material o debo resignarme? Esa pregunta la tienen más personas de las que imaginas, pero casi nadie se atreve a decirla en voz alta. Hoy la vamos a responder con calma, entendiendo lo que la Biblia realmente enseña. Quizá llegaste a este video cansado, preocupado, con pensamientos que no te dejan dormir del todo tranquilo. Tal vez te esfuerzas mucho, y aún así ves a otros avanzar más rápido. O quizá no es envidia, sino frustración, la sensación de estar estancado. Si alguna vez has sentido que vives al límite, que cualquier imprevisto puede derrumbar tu estabilidad, entonces quédate, porque este mensaje está pensado exactamente para ti. Antes de continuar, te invito a apoyar este mensaje dando like, comentando y compartiendo. Eso ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que lo necesitan y que quizá solo tengan este espacio para conectarse con Dios. Realmente aportarías mucho haciéndolo y sería de gran bendición. Puedes comentar esta frase breve: Dios provee siempre. Parte 1. Para entender la escasez desde la perspectiva bíblica, primero hay que aclarar algo muy importante. La escasez no siempre tiene que ver con cuánto dinero entra a tu vida, sino con cómo fluye lo que tienes. Hay personas que ganan poco y aún así viven en paz. Y hay otras que ganan mucho pero viven presionadas constantemente. Esto significa que el problema no siempre es la cantidad. Muchas veces es el principio espiritual que gobierna lo que recibes. La Biblia muestra que existen 2 maneras de vivir económicamente. La primera es la lógica humana: trabajar, guardar, proteger, temer, perder. La segunda es la lógica del reino de Dios: confiar,
administrar, honrar y permitir que Dios participe activamente en lo material. El problema es que la mayoría intenta vivir lo espiritual solo en la mente y lo material solo con sus fuerzas, separando algo que en la Biblia nunca estuvo separado. Desde el principio, Dios enseñó que la provisión no dependía solo del esfuerzo del hombre. Cuando el pueblo caminaba por el desierto, no sembraban ni cosechaban, y aún así, cada mañana había alimento. Eso rompía la lógica natural, porque demostraba que la fuente no era el suelo, era Dios. La tierra solo era el canal. Y aquí aparece el primer principio que muchos ignoran. Cuando ves tu trabajo como tu única fuente, la escasez siempre te va a perseguir. Porque cualquier cosa que afecte esa fuente te roba la paz. Pero cuando entiendes que tu trabajo es solo el instrumento y Dios es la fuente, tu estabilidad deja de depender del mundo cambiante. Ahora, esto no significa dejar de esforzarse. La Biblia jamás promueve la pereza. Al contrario, enseña responsabilidad, diligencia y orden. Pero enseña algo más profundo. El esfuerzo humano sin alineación espiritual produce desgaste, mientras que el esfuerzo alineado produce multiplicación. Hay una promesa repetida en distintos pasajes que dice que Dios puede bendecir lo poco para que rinda más de lo esperado. Eso no es magia ni suerte. Es una intervención directa sobre el resultado. Muchas personas viven bajo un ciclo invisible. Reciben, gastan, se vacían, vuelven a empezar, y nunca se preguntan si el problema es financiero o espiritual. Porque en la Biblia, la escasez no solo aparece como falta de dinero, aparece como una vida donde lo que llega se dispersa. El profeta habló de gente que ganaba salario y lo guardaba en bolsa rota. Eso describe perfectamente la vida moderna. No siempre falta ingreso, falta permanencia. El dinero entra, pero no permanece. Siempre surge algo inesperado que lo consume. Aquí es donde comienza la enseñanza que pocos aplican. Dios no prometió solo dar más, prometió proteger lo que tienes. Y esa diferencia cambia todo, porque aumentar ingresos ayuda, pero eliminar fugas transforma la vida. Ahora piensa en esto con calma. Dos personas ganan lo mismo. Una vive ajustada permanentemente, la otra logra avanzar poco a poco. La diferencia muchas veces no está en el salario, sino en la bendición sobre lo que poseen. La Biblia enseña que existe algo llamado devorador. No siempre se refiere a algo visible. Muchas veces se manifiesta como gastos constantes, daños repentinos, pérdidas repetidas, decisiones financieras impulsivas, oportunidades que se caen en el último momento. Es como si siempre hubiera un drenaje invisible. Y Dios hizo una promesa muy específica: reprender al devorador. Eso significa intervenir para detener aquello que consume lo que llega a tus manos. Pero aquí viene la parte que casi nadie explica con claridad. Esa promesa no está conectada solo a pedir, está conectada a un principio práctico. No es automático ni arbitrario, es relacional. En la Biblia Dios siempre funcionó mediante pactos. Un pacto es una participación mutua. Dios se compromete a algo y el hombre responde con algo. No es comprar un milagro, es entrar en una dinámica espiritual de confianza real. La escasez muchas veces no desaparece solo porque ores, sino porque todavía vives bajo la lógica de autosuficiencia. Oras, pero sigues administrando como si todo dependiera exclusivamente de ti. Y Dios no obliga su intervención donde no se le permite participar. Por eso muchos oran por provisión, pero viven bajo ansiedad constante, porque en el fondo creen que todo depende de su control, y el miedo a perder bloquea la fe necesaria para experimentar la promesa. Aquí comienza el cambio de mentalidad. La Biblia no enseña a dar para perder, enseña a dar para reconocer la fuente. Cuando el corazón reconoce la fuente, Dios interviene sobre el resultado. No se trata de cantidad, se trata de orden espiritual. La escasez no siempre es ausencia de recursos. Muchas veces es ausencia de dirección divina en los recursos. Y antes de continuar, necesitas entender algo profundamente liberador.
Dios no quiere que vivas preocupado por lo material toda tu vida. La provisión fue diseñada para ser un área de descanso en la fe, no un área de angustia permanente. Parte 2. Ahora vamos a entrar en la promesa concreta que está directamente relacionada con romper el ciclo de escasez. No es una idea general, es una declaración muy específica. Y lo interesante es que no fue dada a personas ricas ni a una élite espiritual. Fue dada a gente común que atravesaba dificultades reales. El pasaje explica que cuando el pueblo honraba a Dios en lo material, Él abría las ventanas de los cielos y derramaba bendición hasta que sobreabundara, y además reprendía al devorador para que no consumiera el fruto de la tierra. Aquí hay dos acciones distintas. Primero aumento, luego protección. La mayoría solo espera la primera, pero ignora la segunda, y sin protección, el aumento desaparece. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. This episode is brought to you by San Pellegrino Ciao. A gift from Italy to your home. San Pellegrino Ciao is a flavored sparkling water made with real fruit juice, finished with a pinch of Sicilian salt for a perfectly balanced taste. So which flavor will you choose? Peach, lime, blood orange, cherry, or maybe the all-new limoncello? Crafted in Italy with 0 grams of added sugar. San Pellegrino Ciao. Buy it now. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Muchos creen que la bendición significa recibir más dinero, pero en la Biblia, bendición también significa estabilidad. Significa que lo que tienes alcanza, dura y produce paz. De hecho, para muchas personas, el verdadero milagro no sería ganar más, sino dejar de vivir con el miedo constante a que todo se derrumbe. Para comprender por qué pocos viven esta promesa, hay que entender el principio de honra. Honrar no es dar por obligación ni por presión. Honrar es reconocer prioridad. Es decirle a Dios con hechos que Él no es lo último en la lista, sino lo primero en la vida. Y ese orden espiritual cambia la manera en que la provisión fluye. En la lógica humana primero resuelvo mis gastos y si sobra algo, entonces doy. En la lógica bíblica primero reconozco la fuente y luego administro lo demás. No porque Dios necesite algo, sino porque el corazón necesita soltar el miedo. La escasez muchas veces no vive en el bolsillo, sino en la mente. El temor a quedarse sin nada genera decisiones impulsivas, ansiedad, comparación constante y una sensación permanente de urgencia. Y desde ese estado emocional, la persona nunca experimenta descanso financiero, aunque aumenten sus ingresos. Cuando una persona aprende a honrar a Dios en medio de lo poco, está rompiendo el dominio psicológico de la escasez. Está declarando que su seguridad no depende solo de números visibles. Ese acto libera la fe necesaria para que Dios intervenga. Por eso la promesa incluye reprender al devorador. No solo significa evitar pérdidas externas, también implica sabiduría interna. Decisiones más acertadas, evitar errores costosos, cerrar puertas a gastos innecesarios, identificar oportunidades correctas. La intervención divina no siempre cae del cielo. Muchas veces opera guiando tu criterio. Hay personas que miran atrás y se dan cuenta de algo curioso. Antes todo era gasto inesperado tras gasto inesperado. Luego de ordenar su relación con Dios, las cosas no se volvieron mágicas, pero dejaron de romperse tantas cosas. Dejaron de aparecer urgencias constantes.
Dejaron de tomar decisiones que después lamentaban. Eso también es bendición. Ahora bien, aquí aparece la razón por la que muchos creyentes sinceros no viven esto. Quieren el resultado sin cambiar el orden. Esperan abundancia, pero siguen administrando desde el miedo. Y el miedo empuja a retener, mientras la fe permite confiar. Dios no fuerza confianza, la invita. Y cuando la persona decide dar el primer paso, se abre una dinámica distinta. Ya no vive intentando controlar cada centavo, empieza a caminar sabiendo que no depende únicamente de su capacidad. No significa irresponsabilidad, significa dependencia correcta. Trabajas, planificas, cuidas, pero sin cargar un peso emocional constante. En la Biblia, la bendición siempre estaba asociada a paz. Si el dinero aumenta pero la ansiedad también, no es la bendición completa. La promesa era abundancia con reposo. Por eso, muchas personas que empiezan a aplicar este principio describen el cambio primero en la mente y luego en lo material. Primero disminuye la angustia, luego aparecen oportunidades, luego la estabilidad crece gradualmente. Dios no solo provee recursos, provee dirección, y la dirección evita años de errores financieros. Parte 3. El mayor obstáculo para experimentar esta promesa casi nunca es la falta de fe declarada, sino la desconfianza escondida. No es que la persona diga abiertamente que Dios no provee, es que en la práctica vive como si todo dependiera únicamente de su capacidad para prever el futuro. Y cuando alguien vive anticipando pérdidas constantemente, termina tomando decisiones guiadas por el temor. El temor económico es uno de los más silenciosos porque parece prudencia. Se disfraza de responsabilidad. La persona piensa que solo está siendo cuidadosa, pero en realidad está intentando controlar todo para evitar cualquier incertidumbre. Y el problema es que la fe bíblica funciona exactamente al contrario. No elimina la responsabilidad, pero sí elimina la obsesión por el control. La escasez no siempre nace de la falta de recursos, muchas veces nace de la sensación interna de inseguridad. Cuando el corazón cree que nunca será suficiente, ninguna cantidad será suficiente. Porque el problema no es el monto, sino la percepción. Por eso la Biblia repite tantas veces no temas. No era una frase emocional, era un principio práctico. El miedo empuja a cerrar la mano, la fe permite abrirla, y solo una mano abierta puede recibir. Aquí es donde muchas personas quedan estancadas durante años. Quieren confiar, pero solo después de ver resultados. Sin embargo, el orden es al revés. Primero se confía, luego se ven resultados. No porque Dios esté probando caprichosamente, sino porque la confianza cambia la posición interior del corazón. Cuando alguien vive aferrado a todo lo que tiene, su mente permanece en modo supervivencia. Y en modo supervivencia no se perciben oportunidades, solo riesgos. Es como si todo el enfoque estuviera puesto en evitar caer en lugar de avanzar. Dios diseñó la provisión para funcionar con paz interior. Cuando el corazón descansa, la mente se aclara. Cuando la mente se aclara, las decisiones mejoran. Y cuando las decisiones mejoran, la vida económica cambia progresivamente. Por eso, muchas veces el primer milagro no es que llegue más dinero, sino que desaparece la ansiedad constante. De repente, la persona deja de pensar todo el día en lo que falta. Puede concentrarse mejor, trabajar mejor, relacionarse mejor. Y eso termina produciendo resultados visibles. Hay algo muy profundo aquí. La escasez prolongada altera la percepción del tiempo. Todo se vuelve urgente. Todo parece que no puede esperar. Y desde esa urgencia se toman decisiones rápidas que luego cuestan meses de recuperación. La fe restaura la paciencia. Y la paciencia permite elegir en lugar de reaccionar. Cuando la Biblia habla de confiar en la provisión divina, no está anulando la inteligencia financiera, está restaurando el equilibrio emocional necesario para aplicarla bien. Porque incluso con conocimiento, si el corazón está dominado por el miedo, la persona terminará saboteando sus propios avances. Ahora imagina a alguien que durante años
vivió con la sensación de que cualquier error lo arruinaría. Esa persona no arriesga, no invierte, no intenta, no descansa, solo conserva. Y conservar constantemente no multiplica, solo mantiene al límite. La promesa divina no era solo sobrevivir, era vivir sin la presión continua de perderlo todo. Y eso empieza en el interior. Por eso algunos experimentan un cambio gradual. Primero sienten tranquilidad inesperada. Luego dejan de surgir tantos imprevistos. Luego aparece una oportunidad en el momento correcto. Después otra. No ocurre de golpe, ocurre como una restauración del flujo. Dios no solo cambia circunstancias, cambia la forma en que la persona atraviesa las circunstancias. Parte 4. Aquí entramos en una palabra que cambia totalmente la forma de ver el dinero en la Biblia. No se habla solamente de dar o gastar, se habla de sembrar. Y esa diferencia es profunda, porque gastar significa que algo se termina, pero sembrar significa que algo inicia un proceso. Cuando alguien gasta, espera que el valor desaparezca a cambio de algo inmediato. Cuando alguien siembra, espera que el valor regrese multiplicado en el tiempo. La lógica natural entiende perfectamente esto en la agricultura, pero rara vez lo aplica en la vida espiritual. Dios enseñó este principio desde la creación. Toda semilla primero parece perderse, se entierra, desaparece de la vista, deja de estar en la mano. Pero justamente en ese momento comienza a transformarse. Nadie mira una semilla bajo tierra y piensa que fue desperdiciada. Se entiende que está en proceso. Sin embargo, cuando se trata de lo material, muchas personas sienten que soltar algo es perderlo. Esa percepción nace del miedo a no volver a tener. Y ahí está la raíz de la escasez interior. Porque quien cree que todo depende solo de lo visible, no puede experimentar lo invisible. La Biblia explica que el que siembra escasamente también cosecha escasamente, y el que siembra generosamente cosecha generosamente. No es una fórmula mágica, es una ley espiritual conectada con el corazón. La medida de la confianza determina la medida de la apertura. Sembrar no es entregar por emoción ni por presión, es participar conscientemente en... United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. El flujo de la provisión es reconocer que lo que llega a tus manos no termina en ti, pasa a través de ti. Cuando el flujo se detiene, aparece el estancamiento. Un río que deja de moverse se contamina. Un recurso que solo se retiene genera ansiedad porque siempre parece insuficiente. Pero cuando hay movimiento, el mismo sistema produce renovación. Por eso muchas personas trabajan duro, pero viven con sensación de ahogo. Todo lo que entra queda atrapado en obligaciones, deudas, preocupaciones. No existe sensación de abundancia, porque todo termina en supervivencia. El principio de sembrar introduce una realidad distinta. Enseña que parte de lo recibido no es solo para consumo inmediato, sino para activar un proceso mayor. Y ese proceso no depende únicamente del cálculo humano. Dios no prometió que cada semilla regresaría en la misma forma. A veces vuelve como oportunidades, otras como estabilidad, otras como protección de pérdidas, otras como crecimiento progresivo. La cosecha no siempre es idéntica a la siembra, pero siempre guarda relación con ella. Aquí muchas personas se equivocan, esperan una devolución exacta y rápida. Pero la Biblia nunca describe la siembra así, la describe como un ciclo. Hay tiempo de sembrar y tiempo de recoger. Y entre ambos existe un periodo invisible donde ocurre la transformación.
Ese periodo es donde se prueba la confianza, porque la mente quiere resultados inmediatos, pero la naturaleza funciona por procesos. Dios diseñó el universo con tiempos, no con instantáneos permanentes. Cuando alguien entiende esto, deja de vivir mirando cada día como un balance final. Empieza a mirar su vida como una temporada, y eso cambia la ansiedad por paciencia activa. Sembrar también cambia la relación emocional con el dinero. Deja de ser una fuente de seguridad absoluta y se convierte en una herramienta. Cuando el dinero es seguridad, perderlo duele más que cualquier cosa. Cuando es herramienta, se administra con sabiduría pero sin temor paralizante. La promesa nunca fue que nunca soltarías nada. Fue que nada entregado en Dios quedaría sin fruto. Ahora llegamos a un punto delicado pero muy necesario. Hay personas que durante mucho tiempo aplican estos principios, honran a Dios, dan, ayudan, intentan confiar y aún así sienten que nada cambia. Y poco a poco aparece una pregunta silenciosa dentro del corazón. Entonces, ¿por qué en mi vida no funciona? La respuesta no suele estar en la acción externa, sino en la actitud interna. Porque en la Biblia, la siembra nunca se separa del corazón. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo por fuera y vivir resultados completamente distintos por dentro. Existe una forma de dar que nace de la fe y otra que nace de la tensión. Por fuera parecen iguales, pero por dentro son opuestas. Cuando alguien entrega algo esperando con angustia que Dios ahora esté obligado a responder, en realidad no está descansando en la promesa, está intentando asegurar un resultado. La fe descansa, el control exige. Muchas veces, sin notarlo, la persona no siembra con libertad, sino con presión interna. Después de hacerlo, queda revisando cada día si algo cambió, si apareció más dinero, si hubo una señal inmediata. Y esa vigilancia constante revela que el corazón no soltó realmente. Solo hizo un intento de negociar. Dios nunca estableció este principio como un intercambio comercial. No es doy para que me den. Es confío porque sé quién es la fuente. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la experiencia. Cuando la siembra nace de ansiedad, cada día sin resultados aumenta la frustración. Pero cuando nace de confianza, el tiempo no produce desesperación, sino expectativa tranquila. Por eso la Biblia menciona dar con alegría. No habla de emoción superficial, habla de paz interior. Significa que la persona no siente que perdió algo, siente que lo colocó en manos más seguras que las suyas. Aquí muchos descubren el verdadero bloqueo. No era falta de acción, era exceso de preocupación. Sembraban, pero seguían cargando el peso completo en sus hombros. Y mientras el corazón siga creyendo que todo depende de uno mismo, no experimenta reposo. Dios no solo mira lo que sale de la mano, mira lo que permanece en la mente después de soltarlo. Cuando alguien entrega algo, pero continúa temiendo quedarse sin nada, todavía vive bajo escasez interior. Y la escasez interior impide percibir la provisión exterior, porque cualquier avance se interpreta como insuficiente. Otro aspecto importante es la comparación. La comparación destruye la gratitud. La persona mira a otros y concluye que su progreso es lento, que debería ser diferente, que no es justo, y sin darse cuenta, deja de reconocer lo que sí ha cambiado. La gratitud no es un acto religioso, es una forma de percepción. Permite ver protección donde antes solo se veía normalidad. Permite notar puertas cerradas que evitaron pérdidas. Permite valorar estabilidad que antes parecía obvia. Muchas bendiciones pasan desapercibidas porque la mente solo espera lo espectacular. Pero la promesa también opera en lo cotidiano, en el gasto que no apareció, en la oportunidad correcta que llegó a tiempo, en la paz que reemplazó la angustia constante. Cuando la persona cambia de exigencia a confianza, algo interno se alinea. Deja de vivir probando a Dios y empieza a caminar con Dios. Parte 6. Cuando el ciclo de escasez comienza a romperse, casi nunca se siente como un golpe de suerte repentino. Generalmente se siente como un orden nuevo que se empieza a instalar en tu vida.
Y esto es importante porque mucha gente abandona justo antes de ver resultados, porque está esperando una señal gigante, cuando Dios normalmente empieza con señales pequeñas, constantes y muy reveladoras. La primera señal suele ser interna. Te das cuenta de que tu mente ya no se despierta igual. Antes te levantabas y lo primero era la preocupación, el cálculo, el estrés anticipado, el pensamiento de qué voy a hacer. Y de repente, sin que todo haya cambiado todavía, notas que hay un poco más de calma. Esa calma no viene porque ya se resolvió todo. Viene porque la fe empezó a entrar donde antes mandaba el miedo. Y eso ya es una ruptura del ciclo, porque la escasez se alimenta del temor. El temor provoca urgencia y la urgencia provoca errores. Pero cuando aparece la paz, aparecen mejores decisiones. Y eso cambia la trayectoria. La segunda señal suele ser que dejas de tener tantas fugas. No significa que jamás vuelvas a tener un gasto inesperado, pero sí notas que ya no es una cadena interminable. Antes arreglabas una cosa y al otro día se dañaba otra. Pagabas una deuda y aparecía otra. Siempre parecía que había algo devorando lo poco que llegaba. Y de pronto empiezas a ver semanas más estables. Tu dinero deja de evaporarse tan rápido, no porque mágicamente aumentó, sino porque el drenaje comenzó a disminuir. Aquí muchos no lo reconocen como bendición, porque quieren ver más, pero de tener pérdidas es una forma poderosa de provisión. Si antes perdías constantemente, dejar de perder ya es empezar a ganar. La tercera señal es que comienza a aparecer sabiduría práctica. Empiezas a ver cosas que antes no veías. Te vuelves más consciente de en qué se te va el dinero. Identificas hábitos de consumo que te estaban drenando. Aprendes a planificar, te vuelves más organizado. Y esto no es solo disciplina humana, es dirección divina. Porque la Biblia enseña que Dios da sabiduría, y la sabiduría es una de las formas más frecuentes en que Él bendice. Hay personas que piden dinero, y Dios primero les da claridad. Porque si te da más sin orden, la escasez solo se hace más grande, pero con números más altos. Más ingresos sin gobierno interior solo aumenta el caos. La cuarta señal es que se abren oportunidades. A veces son pequeñas al inicio. Un cliente, un contacto, una idea, una invitación, una posibilidad de aprendizaje. Algo que parece normal, pero que si lo tomas con seriedad, se convierte en escalón. La provisión en la Biblia muchas veces llega en forma de puerta, no de billete cayendo del cielo. Esto es clave. Hay gente que espera provisión como algo que aparece sin participación, pero la mayoría de las veces Dios provee a través de tu movimiento. Él abre, pero tú caminas. Él muestra, pero tú decides. Él conecta, pero tú aprovechas. Por eso cuando alguien está bajo escasez por mucho tiempo, tiende a perder motivación. Y esa pérdida de motivación lo de... This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Conecta de oportunidades. Pero cuando vuelve la fe, vuelve la acción. Y cuando vuelve la acción, vuelven las oportunidades. La quinta señal es que tu relación con el dar cambia. Ya no sientes que dar es peligroso. Ya no se siente como perder. Se siente como un acto de confianza. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando el corazón deja de temblar al soltar, significa que la escasez interna está perdiendo control. Y aquí viene algo importante. Dios muchas veces prueba la libertad del corazón antes de aumentar la provisión. No para hacerte sufrir, sino porque la libertad es lo único que garantiza que la bendición no se convierta en carga. Cuando el corazón es libre, la abundancia se convierte en herramienta. Cuando el corazón es esclavo, la abundancia se convierte en miedo más grande. Otra señal que mucha gente subestima es la gratitud.
Cuando el ciclo se rompe, empiezas a agradecer por cosas pequeñas sin sentir que estás fingiendo. Agradeces por lo que tienes. Agradeces por el plato de comida, por la salud, por el trabajo, por la fuerza, y esa gratitud abre la percepción de la provisión diaria. La gente que vive bajo escasez interior suele despreciar lo pequeño, pero la Biblia enseña que el que es fiel en lo poco es puesto sobre mucho. Y la fidelidad en lo poco no es solo trabajar, también es valorar. Porque cuando no valoras, no cuidas. Y cuando no cuidas, pierdes. Y cuando pierdes, refuerzas el ciclo. Parte 7. Romper el ciclo de escasez no termina cuando empiezas a recibir mejor. En realidad, ahí comienza una etapa aún más importante: aprender a sostener. Porque muchas personas han tenido momentos buenos en su vida económica, pero fueron temporales. Llegó un ingreso mayor, apareció una oportunidad, hubo una temporada de abundancia y luego todo volvió al mismo punto. No porque la bendición fuera falsa, sino porque no había estructura interior para administrarla. La Biblia enseña que la bendición no solo se recibe, también se gobierna. Y gobernar no significa volverse rígido, ni vivir obsesionado con números, significa darle dirección a lo que llega. Si algo entra a tu vida sin dirección, tarde o temprano se dispersa. Aquí aparece un principio muy claro: lo que no se ordena se pierde. Mucha gente cree que primero debe llegar mucho dinero para empezar a organizarse, pero la lógica del reino funciona al revés. Primero, aprendes a ordenar lo poco, luego puedes sostenerlo mucho. Porque el problema nunca fue únicamente la cantidad, fue la forma en que fluía. Hay personas que ganan más que antes, pero viven igual de presionadas, porque cada aumento vino acompañado de un aumento de gastos. La mente se adapta rápido al nuevo nivel y la sensación de límite regresa. Esto ocurre cuando el crecimiento exterior no va acompañado de crecimiento interior. Dios no quiere solo aumentar recursos, quiere formar administradores. Porque un administrador entiende que todo lo que tiene posee propósito. No ve el dinero solo como consumo inmediato, lo ve como herramienta para construir estabilidad. Administrar con mentalidad de reino implica 3 cosas sencillas pero profundas. Primero, separar. Cuando todo está mezclado, todo se confunde. La persona gasta sin notar en qué se fue el mes. Pero cuando empieza a diferenciar necesidades, responsabilidades y deseos, aparece claridad. Y la claridad reduce errores costosos. Segundo, priorizar. No todo tiene el mismo peso. La escasez muchas veces obliga a apagar incendios constantes, pero la sabiduría permite anticiparse. La persona empieza a pensar en semanas y meses, no solo en el día. Eso trae paz porque el futuro deja de ser una amenaza permanente. Tercero, conservar. La Biblia habla de recoger en tiempos buenos para tiempos difíciles. No es miedo, es previsión tranquila. Guardar una parte no es falta de fe, es parte de la mayordomía. La fe no reemplaza la prudencia, la acompaña. Algo interesante ocurre cuando alguien comienza a vivir así. Ya no siente que cada ingreso es una carrera contra el tiempo. El dinero deja de ser urgente y empieza a ser administrable. Y cuando deja de ser urgente, la mente se libera para crear, aprender y avanzar. Aquí muchas personas experimentan un cambio profundo. Antes vivían reaccionando, ahora viven decidiendo. Antes todo era inmediato, ahora hay margen, y ese margen es una de las mayores bendiciones porque elimina la sensación de ahogo. También cambia la relación con los deseos. La escasez suele provocar 2 extremos: o negarse todo constantemente, o gastar impulsivamente cuando aparece un poco más. Pero la administración equilibrada permite disfrutar sin culpa y sin desorden, porque hay espacio para necesidades, para crecimiento y también para gratitud. Dios no está en contra de que disfrutes, está en contra de que te esclavices. Y la esclavitud financiera no siempre es deber, muchas veces es desorden. Cuando una persona administra bien lo poco, su confianza crece. Ya no teme tanto al futuro porque ve evidencia de estabilidad.
Y esa estabilidad prepara el terreno para mayor provisión, no porque ahora la merezca más, sino porque ahora puede sostenerla. Parte 8. Uno de los momentos más difíciles en el camino de fe es cuando ya estás haciendo las cosas mejor, ya ordenaste tu vida, ya cambiaste hábitos, ya dejaste atrás errores, y aún así, la abundancia visible todavía no llega como imaginabas. Aquí es donde muchas personas retroceden, no porque dejaron de creer completamente, sino porque el tiempo empieza a cansar. El tiempo es el lugar donde se prueba la confianza, porque mientras todo es rápido, cualquiera persevera. Pero cuando el proceso tarda, el corazón empieza a preguntarse si realmente vale la pena continuar. La Biblia está llena de promesas cumplidas, pero casi ninguna fue inmediata. Entre la palabra y el resultado, siempre hubo un periodo de formación. Y ese periodo no era un retraso sin sentido, era preparación. Porque recibir sin estar preparado produce pérdidas mayores que la escasez inicial. Dios no solo quiere darte algo, quiere que puedas vivirlo sin que te destruya por dentro. Hay bendiciones que, si llegaran antes de tiempo, aumentarían la ansiedad, la presión o las malas decisiones. Por eso muchas veces la provisión crece al mismo ritmo que la madurez interior. Cuando una persona empieza a confiar, ordenar y sembrar, se inicia un proceso invisible. Afuera puede parecer que nada extraordinario ocurre, pero dentro se están ajustando percepciones, hábitos y prioridades. Y cuando esas bases están firmes, el crecimiento deja de ser frágil. El problema es que la mente humana mide todo por resultados inmediatos. Si algo no cambió rápido, parece que no funciona. Pero en la naturaleza, todo lo valioso tarda. Un árbol fuerte no aparece en días. Se desarrolla lentamente hasta que sus raíces soportan el peso de sus frutos. La escasez muchas veces enseñó a vivir al día. Y vivir al día impide pensar en procesos largos. Por eso la paciencia es una forma de libertad. Permite caminar sin ansiedad, sabiendo que lo que hoy parece pequeño puede ser la base de algo estable mañana. Durante este tiempo también ocurre algo importante. Se revelan intenciones del corazón. Cuando la persona solo quiere salir del problema rápido, se frustra. Pero cuando empieza a valorar el cambio interior, encuentra paz incluso antes de ver abundancia completa. Hay quienes descubren que ya duermen mejor, ya no discuten tanto por dinero, ya no sienten ese nudo constante en el pecho. Eso ya es parte de la promesa, porque la provisión divina no era solo tener más, era vivir sin angustia permanente. Además, el tiempo permite distinguir entre impulso y dirección. A veces llegan oportunidades que parecen solución rápida, pero traen consecuencias. La espera ayuda a elegir mejor, y elegir mejor evita retrocesos que antes parecían inevitables. Dios no acelera solo para impresionarte, guía para establecerte. Cuando la base es firme, lo que llega permanece. Por eso abandonar el proceso suele ocurrir justo antes del cambio visible. La persona piensa que todo sigue igual, pero no ve que internamente ya no es la misma. Y ese cambio interno es el que sostiene la futura estabilidad. Parte 9. Hay algo muy curioso en la vida espiritual. Muchas veces las personas oran por provisión durante mucho tiempo y cuando finalmente llega, no la reconocen. No porque Dios no haya respondido, sino porque la respuesta no tenía la forma que imaginaban. La mayoría espera que la provisión llegue como un aumento inmediato de dinero, un pago inesperado, una cantidad grande, algo claramente extraordinario. Y aunque a veces ocurre así, en la Biblia la provisión frecuentemente aparece disfrazada de proceso. Dios suele responder primero con dirección, luego con oportunidad y finalmente con resultado. Pero la mente que vive bajo presión económica solo reconoce el resultado final. Todo lo anterior le parece irrelevante. Y ahí se pierde gran parte de la bendición. Por ejemplo, una persona pide salir de deudas, espera un ingreso grande que borre todo de golpe. Sin embargo, lo primero que empieza a ocurrir es que aprende a decir no a ciertos gastos. Luego encuentra una forma de organizar pagos. Después aparece un trabajo adicional temporal. Más adelante, una deuda se renegocia.
Meses después, descubre que está saliendo poco a poco, y un día se da cuenta de que logró algo que parecía imposible. Pero como no fue instantáneo, nunca lo vio como milagro, lo vio como esfuerzo propio. Sin embargo, la Biblia muestra que Dios no solo actúa en lo espectacular, actúa guiando decisiones pequeñas que cambian destinos grandes. La provisión divina muchas veces no elimina el proceso, lo dirige. Otro caso común es cuando alguien ora por un mejor trabajo. Espera un contrato ideal inmediatamente, pero primero surge una oportunidad de aprendizaje. Luego, conoce a alguien que abre una puerta. Después aparece un puesto intermedio. Y tiempo después llega exactamente aquello que necesitaba. Si desprecia los pasos iniciales, pierde el camino hacia la respuesta. Dios suele construir antes de entregar. Esto ocurre porque el corazón humano necesita crecer al mismo ritmo que la bendición. Si algo llega demasiado pronto, puede generar orgullo, descuido o dependencia incorrecta. Pero cuando llega después de un proceso guiado, la persona lo valora, lo cuida y lo administra mejor. Aquí aparece una enseñanza profunda. La provisión no siempre viene a quitarte el esfuerzo. Muchas veces viene a hacerlo fructificar. También sucede que la provisión llega en forma de protección. Hay días donde nada extraordinario ocurre, y aún así, todo permanece estable. No hubo accidentes, no hubo gastos fuertes, no hubo pérdidas importantes. Y eso pasa desapercibido, pero en realidad es intervención constante. El ser humano suele agradecer solo cuando gana algo nuevo, pero rara vez cuando conserva lo que tiene. Y conservar puede ser tan milagroso como recibir. En la Biblia había temporadas donde la cosecha era abundante, pero también temporadas donde simplemente no faltaba. Y ese no faltar era bendición, porque vivir sin sobresaltos en medio de un mundo cambiante ya es provisión activa. Otra forma común de provisión es la idea correcta en el momento correcto. Una decisión tomada a tiempo puede ahorrarte años de dificultad. Una advertencia escuchada puede evitarte una pérdida grande. Un consejo recibido puede guiarte hacia estabilidad. Nada de eso parece sobrenatural, pero su impacto es enorme. Dios no solo provee cosas, provee claridad. Y la claridad protege. Además, la provisión puede aparecer como paz interior frente a circunstancias iguales. Antes, un gasto pequeño generaba angustia. Ahora el mismo gasto no destruye tu tranquilidad. Eso significa que algo cambió en la fuente de tu seguridad. Cuando tu seguridad deja de estar basada solo en números, la ansiedad pierde poder. Y cuando la ansiedad pierde poder, la vida se vuelve más ordenada. Y ese orden facilita la prosperidad. Hay personas que pasan años esperando un evento grande sin notar que su vida ya cambió. Ya no viven con deudas constantes. Ya no viven con discusiones económicas continuas. Ya no viven temiendo cada fin de mes. Eso es provisión en funcionamiento. La dificultad es que el corazón humano suele acostumbrarse rápido a lo bueno y enfocarse en lo que falta. Por eso, la gratitud es clave para reconocer la respuesta. La gratitud no crea la bendición, pero permite verla. Y cuando la ves, la valoras. Y cuando la valoras, la cuidas. Y cuando la cuidas, permanece. Otra razón por la que la provisión pasa desapercibida es la comparación. Si alguien recibe algo más grande, aparentemente más rápido, el progreso propio parece pequeño, pero cada vida tiene un proceso distinto. Dios no trabaja por competencia, sino por formación personal. Lo importante no es cuánto recibe otro, sino cuánto has avanzado respecto a tu propio pasado. Y cuando miras atrás con honestidad, muchas veces descubres que ya no estás donde estabas. La provisión divina no solo cambia tu presente, también cambia tu dirección futura. Empiezas a tomar decisiones pensando en estabilidad a largo plazo. Empiezas a elegir mejor tus compromisos. Empiezas a invertir tiempo en crecer. Eso antes no era posible porque toda la energía estaba dedicada a sobrevivir. Dios no prometió solo sacarte del problema. Prometió establecerte en un lugar firme. Y establecer implica proceso continuo, no evento aislado. Por eso es tan importante aprender a reconocer cuando la respuesta ya comenzó. Porque quien no reconoce,
no persevera. Y quien no persevera se detiene justo antes de ver el fruto completo. Parte 10. Salir de la escasez es un cambio, pero mantenerse fuera de ella es una cultura. Y aquí está uno de los puntos más importantes de todo el mensaje, porque muchas personas logran avanzar durante una temporada, respiran un poco, sienten alivio, y sin darse cuenta regresan poco a poco al mismo estado de presión. No ocurre de un día para otro, ocurre lentamente, casi imperceptible, hasta que un día vuelven a sentir el mismo peso de antes. ¿Por qué pasa esto? Porque la escasez no es solo una circunstancia económica, es una forma de pensar que, si no se transforma profundamente, termina reconstruyendo el mismo escenario, aunque los números cambien. Cuando alguien vivió mucho tiempo con miedo a no tener, puede reaccionar de dos maneras cuando empieza a tener. La primera es gastar sin conciencia, intentando compensar los años de limitación. La segunda es acumular con ansiedad, intentando evitar volver atrás. Ambas nacen del pasado, y ninguna produce libertad real. La Biblia enseña que la abundancia verdadera no es exceso ni retención, es equilibrio, es poder usar sin culpa y guardar sin miedo, es disfrutar sin perder la paz y planificar sin angustia. Mantenerse libre de la escasez implica recordar constantemente la fuente. Cuando la persona vuelve a creer que todo depende exclusivamente de su capacidad, el temor reaparece. Y cuando el temor reaparece, regresan decisiones impulsivas o rígidas. Por eso Dios no solo enseñó principios financieros, enseñó una relación continua. Porque la provisión estable no se sostiene solo con técnicas, se sostiene con una conciencia permanente de dependencia correcta. Una de las primeras cosas que ayudan a no volver atrás es la memoria. Recordar de dónde te sacó Dios cambia cómo vives lo que tienes ahora. La memoria protege la humildad y la humildad protege la sabiduría. Cuando alguien olvida su proceso, empieza a actuar con autosuficiencia y la autosuficiencia abre la puerta al desorden. Otra práctica esencial es la gratitud diaria, no como costumbre repetitiva, sino como reconocimiento real. La gratitud mantiene el corazón en paz, y un corazón en paz administra mejor, porque no intenta llenar vacíos emocionales con decisiones económicas. También es clave mantener la generosidad, no como obligación, sino como estilo de vida. La generosidad mantiene el flujo abierto. Cuando todo se retiene por miedo, el corazón vuelve al modo supervivencia. Pero cuando se comparte con libertad, la mente recuerda constantemente que la fuente no se ha cerrado. Muchas personas dejaron de vivir en escasez el día que dejaron de vivir para el dinero y empezaron a vivir con el dinero. Parece lo mismo, pero no lo es. Vivir para el dinero convierte cada gasto en amenaza. Vivir con el dinero lo convierte en herramienta. Otra parte importante es aprender a detener el crecimiento de gastos al mismo ritmo que crecen los ingresos. La mente humana tiende a expandir el estilo de vida automáticamente. Pero si cada aumento se transforma inmediatamente en nuevas obligaciones, nunca aparece la sensación de avance. La Biblia enseña contentamiento, no como resignación, sino como estabilidad interior. Significa que tu paz no depende de cuánto tengas hoy, y esa estabilidad evita decisiones para impresionar o compararse. Mantenerse libre también implica revisar periódicamente la vida. Preguntarse con honestidad si se están tomando decisiones desde la fe o desde el miedo, porque el miedo suele regresar de forma sutil. Se esconde en compras innecesarias, en compromisos apresurados, en inversiones impulsivas o en evitar dar cuando antes había libertad. El equilibrio espiritual se cultiva, no se hereda, y cada temporada de la vida exige renovar la confianza. Otro punto fundamental es rodearse de sabiduría. Las conversaciones influyen. Si todo el entorno vive en ansiedad económica, es fácil adoptar la misma mentalidad. Pero cuando hay consejo sano, se fortalece la perspectiva correcta. Dios no diseñó la prosperidad como un momento puntual, sino como un camino.
un camino donde el corazón permanece tranquilo aun cuando las circunstancias fluctúan. La verdadera libertad financiera, según la Biblia, no es tener tanto que nunca pueda faltar. Es vivir confiando aun cuando haya cambios, porque sabes que la fuente permanece. Y cuando una persona llega a ese punto, algo profundo ocurre. El dinero deja de gobernar sus emociones. Ya no define su valor, no define su paz, no define su identidad. Se convierte en un instrumento para vivir, ayudar y construir. Parte 11. Si juntamos todo lo que hemos visto hasta ahora, aparece una verdad muy clara. La promesa de Dios nunca fue simplemente que tendrías más dinero. Fue que dejarías de vivir gobernado por el temor a no tener. Esa diferencia cambia completamente la forma en que interpretas la vida. Muchas personas pasan años pidiendo salir de la escasez, pero en el fondo, lo que anhelan es descanso. No despertar cada día pensando en problemas económicos. No sentir presión constante al tomar decisiones. No vivir calculando cada movimiento por miedo a equivocarse. La escasez no solo vacía el bolsillo, cansa el alma. Por eso la promesa bíblica es tan profunda. No dice únicamente te daré, dice yo estaré contigo en tu provisión. Significa que tu estabilidad deja de depender solo de circunstancias cambiantes. El mundo puede tener temporadas difíciles, pero tu interior no tiene que moverse al mismo ritmo. Aquí es donde muchos entienden algo transformador. La abundancia comienza cuando el miedo deja de ser tu consejero principal. Mientras el miedo dirige, cualquier cantidad parecerá insuficiente. Pero cuando la confianza dirige, incluso lo pequeño se vuelve suficiente y con el tiempo se multiplica. Dios no quería simplemente sacarte de una situación puntual, quería sacarte de un sistema mental, el sistema de vivir defendiendo, reteniendo, preocupándote constantemente, porque una persona puede mejorar económicamente y seguir viviendo en escasez interior, siempre pensando que todo puede perderse mañana. La verdadera promesa rompe ese ciclo. Te enseña a trabajar con diligencia, sin vivir en ansiedad, a planificar sin obsesión, a cuidar sin miedo, a dar sin sentir pérdida. Es una manera distinta de existir. También cambia tu relación con el futuro. Antes el futuro parecía amenaza. Todo lo desconocido generaba tensión. Pero cuando entiendes que Dios participa activamente en tu provisión, el futuro se vuelve terreno de esperanza. No porque todo será fácil, sino porque no caminarás solo. Algo interesante ocurre en este punto. La persona deja de medir su vida solo por cuánto tiene y empieza a medirla por cuánto ha crecido. Descubre que la paz vale más que cualquier aumento repentino, porque el aumento sin paz nunca se disfruta, solo se defiende. Además aparece una libertad nueva. Puedes alegrarte por el progreso de otros sin sentir que te quita algo. La escasez genera comparación constante. La confianza genera gratitud personal. Cada historia avanza a su ritmo y eso deja de ser una amenaza. Otro cambio importante es que aprendes a ver el dinero como medio y no como fin. Sirve para sostener, ayudar, construir, pero no define quién eres. Cuando deja de definirte, deja de controlarte. Y cuando deja de controlarte, desaparece gran parte de la ansiedad. Aquí la vida se vuelve más sencilla, no más pobre, más clara. Sabes qué necesitas, qué puedes esperar y qué debes soltar. Las decisiones dejan de ser una carga permanente. La promesa de Dios es práctica. Caminarás, trabajarás, tendrás responsabilidades, pero no cargarás el peso solo. Y esa diferencia convierte la provisión en relación, no en lucha constante. Con el tiempo descubres algo hermoso. La abundancia no llegó como imaginabas, llegó mejor. No solo cambió tu economía, cambió tu forma de vivirla. Antes el dinero dominaba tu paz, ahora tu paz domina tu relación con el dinero. Parte 12. Llegamos al cierre y aquí es donde todo cobra sentido. Durante todo este mensaje hemos hablado de provisión, de escasez, de dinero, de oportunidades, pero en realidad el tema nunca fue el dinero. El tema siempre fue la confianza.
porque la escasez verdadera no empieza cuando falta algo en la mano, empieza cuando falta seguridad en el corazón. Muchas personas han vivido años creyendo que el problema principal era cuánto ganaban. Pero al mirar con calma, descubren que incluso en temporadas mejores, seguían sintiendo la misma presión interna. Eso demuestra que la raíz no estaba afuera, estaba dentro. El temor constante a perder, a no alcanzar, a no poder sostener el futuro. Dios no vino solo a añadir recursos a una mente angustiada, vino a transformar la forma en que la persona camina por la vida. Por eso la promesa es tan poderosa, porque no depende de que el mundo siempre esté estable. El mundo cambia, sube, baja, sorprende, pero la fuente permanece. Cuando alguien vive bajo el sistema del miedo, cada decisión pesa demasiado. Comprar pesa, guardar pesa, dar pesa, invertir pesa. Todo se vuelve emocionalmente agotador. La mente nunca descansa porque siempre está defendiendo algo. Y esa defensa permanente roba energía para vivir. La fe introduce otro sistema. No elimina la responsabilidad, pero elimina la carga interior excesiva. La persona sigue trabajando, sigue administrando, sigue planificando, pero ya no siente que su vida depende de controlar cada detalle. Descansa mientras actúa. Aquí aparece una libertad nueva. Puedes pensar en el futuro sin angustia. Puedes hablar de dinero sin tensión. Puedes ayudar sin sentir que te debilitas. Puedes recibir sin culpa. Esa normalidad es una de las mayores señales de que la escasez dejó de gobernar tu interior. Muchos se sorprenden al descubrir que la abundancia bíblica no es lujo constante, es estabilidad profunda. Es vivir sabiendo que habrá días fáciles y días exigentes, pero ninguno destruirá tu paz. Porque tu seguridad no está sostenida por la cantidad exacta de hoy, sino por la fidelidad continua de la fuente. También cambia tu manera de enfrentar las dificultades. Antes, cualquier gasto inesperado parecía una amenaza total. Ahora sigue siendo incómodo, pero no aterrador. Sabes que así como antes saliste de momentos difíciles, volverás a salir. La memoria de la provisión pasada fortalece la confianza presente. La vida empieza a moverse con otro ritmo. Ya no reaccionas inmediatamente a todo. Piensas, oras, decides con calma. Y esa calma evita errores que antes costaban meses de recuperación. La provisión no siempre se ve en lo que llega, muchas veces se ve en lo que ya no pierdes. Otra cosa hermosa sucede. Puedes disfrutar lo que tienes hoy. Antes, siempre estabas esperando el momento donde por fin todo estuviera perfecto para sentir tranquilidad. Pero ese momento nunca llegaba, porque la mente siempre encontraba un motivo nuevo para preocuparse. Ahora entiendes que la paz no empieza cuando todo está resuelto. Empieza cuando decides confiar mientras caminas. Esto cambia incluso la forma en que trabajas. El trabajo deja de ser solo una lucha por sobrevivir y se convierte en una oportunidad para crecer. Cuando la desesperación se va, la creatividad vuelve. Aparecen ideas que antes no veías porque la mente estaba saturada de presión. También mejora la forma en que te relacionas con otros. La escasez genera irritabilidad, discusiones, tensión familiar. La confianza trae paciencia. Y muchas veces, la primera área donde se nota la provisión de Dios no es la cuenta bancaria, es la paz en el hogar. La promesa de Dios entonces deja de ser un concepto espiritual abstracto y se vuelve una experiencia diaria. No depende de un evento espectacular que cambia todo de una vez, sino de una fidelidad constante que sostiene cada etapa. Tal vez mañana no tengas más de lo que tienes hoy, pero ya no eres la misma persona que ayer. Y eso es lo que abre la puerta al futuro. Porque cuando la persona cambia, su manera de caminar cambia. Y cuando cambia su manera de caminar, cambian los lugares a los que llega. Por eso, decir adiós a la escasez no significa que nunca habrá retos. Significa que los retos ya no definirán tu estado interior. La preocupación deja de ser tu idioma principal. La confianza toma su lugar. A partir de aquí la invitación es sencilla pero profunda. Vivir cada día recordando quién es la fuente. No solo cuando falta, también cuando sobra.
no solo en momentos difíciles, también en los tranquilos. Porque la estabilidad se mantiene con constancia, no con impulsos momentáneos. Cada mañana puedes elegir desde qué sistema vivir, desde el miedo que intenta controlar todo o desde la fe que participa con Dios en cada paso. Uno produce agotamiento permanente, el otro produce descanso mientras avanzas. Y con el tiempo mirarás atrás y notarás algo hermoso. No solo cambió tu situación, cambió tu forma de existir. Ya no reaccionas igual, ya no temes igual, ya no decides igual. La escasez dejó de ser tu identidad y se convirtió solo en un recuerdo de donde Dios te sacó. Así la promesa se cumple plenamente. No solo tienes provisión, vives en ella. No solo recibes paz en ciertos momentos, caminas con ella y descubres que la bendición más grande no fue lo que llegó a tus manos, fue lo que Dios estableció dentro de tu corazón.